Empezar el programa y lo vamos a hacer saludando a nuestro invitado. José Hélice se encuentra con nosotros. Él ha sido ministro de Interior, pero ojo, también ha sido oficial mayor en el Congreso, así que también conoce toda la actividad parlamentaria. Señor José Hélice, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Saludos para Trujillo, para La Libertad, bueno, y para todos quienes nos escuchan a lo largo del país también. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Si me permite, nos vamos al Congreso de la República. Vamos a escuchar unos instantes de lo que está exponiendo actualmente, en este instante, el ministro del Interior, Víctor Torres, ante un pliego interpelatorio que le están haciendo allí en el Parlamento. Y veremos qué pasa más adelante. ¿Lo censuran o no? Pero veamos, escuchemos por favor unos minutos lo que está exponiendo. Orgánica de la Policía Procesal Penal, brindando facultades de investigación a la Policía Nacional del Perú, fortalecer la función de criminalística policial, incorpora algunos delitos complejos a la ley contra el crimen organizado y crea el sistema contra el crimen organizado y el Consejo Nacional contra el Crimen Organizado, a efectos de contar con un espacio interinstitucional y de alto nivel que haga frente a este fenómeno criminal. En este contexto, he dispuesto la conformación de equipos de trabajo para la formulación de propuestas de reglamento, adecuación normativa o normativa complementaria de los derechos de los decretos legislativos, los cuales los paso a mencionar a continuación. Decreto legislativo 1571, que modifica la ley 29010, la misma que faculta a los gobiernos regionales y gobiernos locales a disponer recursos a favor de la Policía Nacional del Perú. Decreto legislativo 1573, que modifica el Código Penal. Bueno, esa es una relación, como estamos interviniendo, estamos escuchando al ministro Víctor Torres, que está pidiendo, pues, en este caso, un paquete de normativas para que sean discutidas y modificadas, ¿no?, dentro del Congreso de la República. Sin embargo, señor José Hélice, y yo empiezo con esto, conversando con usted. Primero, ¿cómo ve usted que el Congreso esté de alguna manera interpelando al ministro del Interior, que ya tiene algunos meses, con muchos cuestionamientos, dicho sea de paso, y finalmente con poco resultado? En primer lugar, quienes nos están viendo y escuchando, yo creo que es importante porque es el momento en que la ciudadanía, desde cualquier espacio mediático, ¿no?, a través de los medios de comunicación, también reciba información sobre qué es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Lo que estamos viendo es una sesión de interpelación, ¿no? Usted ha dicho al inicio, pues, que yo soy una combinación de ex ministro del Interior con ex oficial mayor del Congreso. En realidad, pasé más de 15 años de mi vida en el Congreso, como funcionario, por supuesto, no como congresista. Claro. Y sí, pues conozco mucho, digamos, por lo menos cuál es la naturaleza y cuál es, digamos, el kit institucional de un parlamento aquí y en cualquier parte del mundo, porque también he estado en otros parlamentos del mundo. Entonces, la idea es que estamos en una sesión de interpelación. ¿Qué significa esto? La interpelación, para empezar, es un derecho de las minorías, se requiere un número pequeño, 15% del total de congresistas para promoverla. Finalmente se llega a este estadio, que es ya la presencia del ministro ante el Pleno del Congreso para responder un pliego interpelatorio que consiste en un conjunto de preguntas sobre temas concretos que él de antemano ha recibido y se ha preparado para responder, y hoy día lo está haciendo en el Pleno del Congreso. ¿No es cierto? Entonces él está respondiendo cada una de las preguntas del pliego que le han enviado ya hace algunos días, y él ha tenido tiempo de preparar las respuestas con sus asesores, viceministros, secretario general y todos los funcionarios que lo apoyan directamente, los especialistas que tiene el ministerio. Entonces, eso es lo que está haciendo en este momento. Hay una cantidad de preguntas, que creo que son más de 20, el pliego en realidad puede tener hasta 100 preguntas o más, no hay límite al respecto, digamos, debe ser dentro de lo razonable, pero no hay límite. Pero creo que son unas 20 y tantas preguntas que tratan sobre 3 temas fundamentalmente, ¿no?
el cese del comandante general, los procedimientos que se están siguiendo para el pase al retiro de los oficiales generales de la Policía Nacional, y lo que se está refiriendo en este momento, que es cómo se ha aplicado o cómo se ha utilizado la delegación de facultades en diversas materias que tienen que ver con el sector interior y la seguridad ciudadana, ¿no?, desde el Ministerio del Interior. Y eso es lo que están viendo, me da la impresión ahora por lo que hemos escuchado. Sí. Bueno, de aquí esta sesión va a terminar, el ministro, los congresistas van a debatir, etcétera, etcétera, ¿no? El ministro eventualmente podría permitírsele replicar, y cómo no, las intervenciones de los congresistas, y de ahí termina la sesión, ¿no? La sesión en este caso se levanta, ¿por qué? Porque las reglas son las siguientes. Podría promoverse una censura. Para promover la censura se requiere que la promueva por lo menos un 25% del número total de congresistas. Y que no y que se debata, digamos, ¿no? Y que se debata no antes del cuarto ni después del 10º día de presentada, que es lo que se conoce como periodo de enfriamiento. A ver si las cosas se enfrían un poco, sí, la gente se calma y ven las cosas con más claridad. Digamos, una oportunidad, ¿no?, para reflexionar acerca de lo que está sucediendo, porque es una pequeña crisis política. Y de ahí se vota. Para que un ministro sea censurado, se requiere que voten a favor de la censura más de la mitad del número legal de congresistas, o sea, mínimo 66 congresistas. Si se logra esa votación, pues el ministro debe renunciar y, en este caso, la presidenta debe aceptar la renuncia. Y eso es. Eso es lo que está. Es un procedimiento de control parlamentario, uno entre varios. Pero este es uno de los más notables, quién sabe, de los más importantes procedimientos. De eso se trata. Efectivamente. Ahora, la interrogante es, ¿pasará finalmente este cuestionamiento que le están haciendo este grupo de congresistas? ¿Convencerá al Pleno de que está haciendo un buen trabajo pese a las críticas que se tienen en su labor? A ver, yo ahora sí ya no voy a hablar como ex oficial mayor, sino voy a hablar como ex ministro, más aún como un ser humano que en un momento de su vida, un ex funcionario además, porque he estado en varios empleos públicos, ¿no? He sido primer adjunto de la Defensoría del Pueblo, secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros, secretario general de la Presidencia durante el gobierno del presidente Paniagua, un poquito durante el presidente de Sagasti hasta que me nombraron ministro, y oficial mayor del Congreso, y otros cargos que he tenido en el Congreso. O sea, no nací y de pronto me nombraron ministro, he tenido muchos cargos, una experiencia larga en el sector público. Entonces, ¿qué pasa? Pero ahora quiero hablar como ser humano que llegó a ser funcionario y además en su momento fue ministro del Interior. Hay muchas cosas que hay que hacer, eso es evidente, ¿no? El problema de la seguridad es un problema que arrastramos desde hace muchos años, pero esa no debe ser una excusa para no hacer nada. Por ejemplo, nosotros dejamos un plan que se llama Bases para el Fortalecimiento y la Modernización de la Policía Nacional, que no es el plan Sagasti, el plan Eliche, no, es el plan Policía Nacional hecho por la Policía Nacional, y nosotros contribuimos a consolidar ese plan. Además, con el apoyo de más de 100 organizaciones, entre las que habían una gran cantidad de organizaciones de ex oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú, y además expertos. Ese plan está presupuestado, es un plan de modernización de la policía. No puede haber otro mejor, no porque lo hayamos dejado nosotros, sino porque la policía lo hizo con la mayor responsabilidad y entrega. Un plan a largo plazo. Ese plan está presupuestado para 10 años, pero se puede hacer en un menor tiempo. Eso no significa que vamos a esperar 10 años, ¿no? Con el ataque de la delincuencia por todos lados hasta que la policía se reforme. No. Es un proceso en el cual ya se va ganando terreno, ¿no?, en lo que es la recuperación de la seguridad ciudadana, que además hay que invertir y poner en funcionamiento diversas estrategias que se puede hacer ya mismo con los recursos actuales del Ministerio del Interior, como por ejemplo Barrio Seguro, etcétera, etcétera. Bueno, es largo, pero todo eso está definido. Lo que pasa es que es tal desorden todo, ¿ya?, que no vamos en el camino que debemos ir. O sea, viene un ministro y desarma lo que hizo el anterior. Dice, no, que se no, pum, desarman todo. Y así en todos los ministerios. Entonces no tenemos un plan nacional en las diversas materias que son urgentes. En Policía Nacional tenemos un plan. El plan está publicado en la página del Ministerio del Interior, pues cualquiera puede acceder a él.
no se llama Bases para el Fortalecimiento y la Modernización de la Policía Nacional. Yo invito a quienes nos están escuchando que por curiosidad ciudadana entren, lo encuentren y lo lean. No es difícil, no es largo. Ahí hay un resumen, por supuesto, del plan, tiene un desarrollo mucho más específico en otros documentos, pero ahí está todo lo que cualquiera tiene que saber sobre ese plan. Sin embargo, y opinen sobre él, o sea, hay que sacar adelante estas cosas. Sin embargo, señor Ahora, Elice, sin embargo, ese plan muy bien elaborado, a largo plazo, de manera técnica, debe ser llevado finalmente por el ministro, o sea, debe ser impulsado por el ministro del Interior. Pero hay que decirlo, el señor Víctor Torres fue traído de Estados Unidos, desconectado de la realidad nacional, traído, según lo que se evidencia, por una conveniencia, ¿no?, de la mandataria Dina Boluarte, y ahí lo ponen. Claro, pero el ministro tiene un conjunto de asesores, viceministros, personas que probablemente están actualizadas en cuanto a los problemas del sector interior y también los problemas de la seguridad ciudadana y el orden público que tienen que ver con el órgano principal del sector interior, que es la policía, porque hay otros, ¿no? La migración, el SUCAMED, Salupol y el Cuerpo General de Bomberos. Esos son los órganos. Pero la policía, sin duda, es el órgano más grande, el más importante y el que más pesa en todo el sector. En presupuesto, digamos, en competencias, en personal, en todo, es definitivamente gigante. Entonces, y esas personas han ayudado, por supuesto, han asistido al ministro en la elaboración de las respuestas a esta interpelación, ¿no? Este es reitero, ahora vuelvo a hecho oficial mayor, es un mecanismo de control parlamentario que ejerce cualquier parlamento del mundo donde existen estos sistemas. En los sistemas presidenciales como Estados Unidos no existe interpelación, pero en todos los sistemas parlamentarios o híbridos semiparlamentarios sí existe, ¿no? En los parlamentarios como España, como Alemania, como Inglaterra, por supuesto, Reino Unido, Japón, etcétera, que son parlamentarios, pues ahí hay interpelación o algo parecido. Y en los híbridos, que son inclinados un poquito o que han asumido instituciones del modelo parlamentario sin ser un modelo parlamentario, como el caso peruano, que es un híbrido presidencialista, pero salpicado de instituciones del modelo parlamentario, pues encontramos la interpelación, y en otros países también. Es un mecanismo de control parlamentario. Entonces, acá de lo que se trata no solamente es de, digamos, pensar en un escenario de confrontación extrema entre los congresistas y los ministros, sino que hay que tener presente al actor principal, ¿no? al que debe ver con interés y además para ilustrarse y tomar sus decisiones actuales y futuras, que son los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos que vean a sus representantes ejercer el control parlamentario y que a partir de la actuación de sus representantes evalúen, ¿no?, la performance del gobierno, ¿no?, y hagan las críticas o den las opiniones que quieran dar. De eso se trata, esa es la democracia representativa. Claro, ese es en el papel también, ojo. Estamos perdidos en un debate infernal de adjetivos, hemos dejado de lado lo sustancial, y esto nos parece un circo. No debería ser así. Exacto, debería ser algo importante, serio, del que podamos sacar algo que nos beneficie a todos los peruanos. Sin embargo, el Congreso de la República, que debe cumplir este papel de control político, comienza a manejar de manera irregular justamente este poder investido por la ciudadanía. Comienza a generar... Lo que pasa es lo siguiente, según mi punto de vista. Y no sé, de repente ustedes coinciden conmigo y que nos están escuchando y viendo también, en parte, no sé. El problema no está en el Congreso como institución, en nuestro Parlamento como institución, ¿no? El Parlamento es una de las grandes creaciones de la cultura, no digo peruana, sino se gestó en otras realidades y bueno, finalmente se expandió por el mundo entero y llegó hasta el Perú, por supuesto. Características propias, ¿no? Y también con sus características traídas de otras realidades. Así es, ¿no? Es un híbrido, una mixtura el nuestro. Pero el problema está en las organizaciones políticas. Hemos descuidado el sistema de organizaciones políticas y todo el sistema electoral, ¿no? Y así vamos a llegar con bicameralismo, con
que han recuperado ahí la reelección, los congresistas, Sí. con esta reforma constitucional, probablemente se va a publicar mañana, creo que la presidenta la ha firmado hoy, la ley. Vamos a llegar sin reformas en la legislación de organizaciones políticas y en la legislación electoral. Claro, va a haber que hacerlas a la fuerza digamos, por exigencia de esta reforma, pero no hay claridad sobre qué hay que hacer para mejorar la calidad de la representación. Todo está ahí, con buenas organizaciones políticas que expliquen a quienes van a ser futuras y futuros congresistas qué diablos es un parlamento, cuáles son sus funciones, estas son y no otras, señoras y señores, ¿no? Cómo son los procedimientos parlamentarios, por qué se crearon, cuál es su naturaleza y cuáles resultan procedimientos ya basura entre nosotros porque ni siquiera los entendemos, como la estación de preguntas que la metieron en la Constitución del 93 y nunca se hace, porque es una institución típica del modelo parlamentario que no es el nuestro. O todos los problemas que hemos tenido, la investidura del Consejo de Ministros con el planteamiento de cuestión de confianza obligatoria, que ahora la están eliminando para volver al modelo de la Constitución de 1936, 33, que se repitió en la Constitución de 1979. Es decir, el nuevo gabinete se presentaba ante el Congreso de la República para dar cuenta de su política general del gobierno, pero no había cuestión de confianza obligatoria, que es lo que nos ha traído un montón de problemas, no porque sea malo, sino que no la entendemos, porque no es parte de nuestra cultura constitucional. Se metió ahí y nadie le explicó. Entonces, ese es el problema. Por eso yo me permití, si es que ha servido, ¿no? Antes de empezar a decir, no, que el ministro que va a responder las preguntas. Explicar el proceso. ¿En qué estamos? ¿Qué cosa estamos? ¿En qué situación? ¿Qué es lo que estamos? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, la gente entiende, no tienen que ser abogados, no tienen que tener posgrados ni nada. La gente entiende, pero hay que explicárselo bien. Pero es que vamos haciendo las cosas al tropel y entonces nos encontramos en esta situación, ¿no? En que todo parece un circo. Bueno, eso va deteriorando nuestra ya débil institucionalidad. Pero la débil institucionalidad se viene debilitando, y hay que decirlo, por acciones del Congreso. Por ejemplo, la bicameralidad. ¿Qué duda cabe que era necesaria? Pero para muchos no era el momento. Se cedió, como lo han hecho, una bicameralidad que viene con una reelección que ya se había de alguna manera prohibido para favorecer a los que están dentro. En fin, o sea, y esta bicameralidad... No, y no era urgente. Y, por ejemplo, han puesto reglas que evidencian pues, los intereses que hay detrás, como esta que permite que los congresistas que ahora, que cuando se realicen las siguientes elecciones y quieran acceder al Senado, donde la edad mínima es 45 años, aunque ellos no lleguen a 45 años en ese momento, ni siquiera al momento que van a jurar el cargo de senadores, basta que hayan sido congresistas en este periodo para que accedan al Senado. O sea, vamos a tener senadores, no sé, seguro la mayoría de 45, o no sé si la mayoría, por lo menos mayores de 25. O sea, es una cosa loca. O sea, además, el tema de la representación, por ejemplo, el Senado, una parte se elige por circunscripciones y otra parte se elige por Distrito Nacional Único. Por lo menos dice la reforma 27 circunscripciones, o sea, de cada circunscripción 1 son 27 circunscripciones. El resto son 60, ¿no es cierto? El resto por Distrito Nacional Único. Eso, según mi experiencia, lo que yo he visto cuando trabajé en la Cámara de Diputados, pero al lado tenía el Senado, lo que hace es que se constituye un Senado que se limeniza con los años. Se limeniza con los años, ¿no? Entonces, y eso es lo que pasa. La lógica de la representación donde los parlamentos bicamerales que funcionan mejor, ninguno es perfecto, por supuesto, es que el Senado o la Cámara Alta, como se conoce también en el mundo parlamentario universal, la Cámara Alta representa, digamos, a los grandes territorios en una proporción casi igual. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos, cada estado tiene 2 senadores, no importa qué número de habitantes tenga, salvo 3 estados chiquitos que tienen un senador, que son New Hampshire creo que todavía continúa ahí, y Puerto Rico, un senador nada más, pero todos los demás tienen 2 por igual. En cambio, la Cámara de Representantes tiene tantos representantes como proporcionalmente corresponde a su población. Por eso California tiene la mayor cantidad de representantes. Esa es la lógica de la representación. Y además cada distrito, porque hay distrito único, tiene un representante. Entonces,
los ciudadanos norteamericanos que viven en ese distrito saben quién es su representante. Acá nosotros, de los 30 y tantos representantes de Lima, usted y yo no sabemos cuál es el nuestro. Todos son nuestros representantes. Entonces, así hacemos las cosas. Así hacemos las cosas, ¿no? Entonces, acá el problema que tenemos es una crisis de representación política. Por eso no nos sentimos representados por el Congreso, que paradójicamente se define como la Asamblea Representativa de la Nación o del pueblo, ¿no? Eso es lo que nos está pasando. No hay formación, ¿no? Ciudadana ni en las organizaciones políticas para entender la institucionalidad, que en su base no es mala, pero resulta finalmente mala si no la entendemos, porque es algo nuestro, es algo que incide sobre nuestras vidas. Y lo estamos viendo, y ustedes lo están diciendo y confirmando. Lo que está sucediendo en el Congreso, ¿no? Nosotros sentimos pues que nos afecta, ¿no? O sea, yo creo que sin claridad, sin un mensaje claro sobre una reforma política que incluya organizaciones políticas y nuevas reglas electorales, que por exigencia de esta reforma se van a tener que hacer de todas maneras, ya, pero sería bueno haber adelantado esto, a ver cómo se van a hacer, ¿no? Para mejorar la calidad de la representación política, para que la gente sienta o para que en la gente se genere un sentimiento razonable de estar representados. No va a ser perfecto, pero debería ser sustancialmente mejor de estar representados en el Parlamento Nacional. Pregunta final, ¿qué esperamos en todo caso de este Congreso? Se está dando las normas. No haya nada, que termine nomás y que, bueno, que las cosas, hay que presionar desde la sociedad. Presionar no significa pues salir a la calle, romper las cosas, no, hay que seguir opinando. Sin embargo, los medios de comunicación lo que sucede, sin embargo, señor Elise, no para que yo me pronuncie, sino hay muchas personas que pueden hablar, incluso quienes nos están escuchando. Pero es muy rico escuchar a la gente tiene más ideas de lo que se piensa. No solamente quien ha trabajado en el Congreso o en un montón de sitios en el sector público, hay una acción circunstancial. Hay una acción todos los ciudadanos, todas las ciudadanas tenemos derecho de expresarnos. Y yo en mi vida, porque no siempre he trabajado en el sector público, también he trabajado con comunidades, etcétera, lo que he descubierto es fascinante, ¿no? O sea, la gente de a pie, la gente que no tiene cargos públicos, la gente que trabaja cada día, entiende muchas cosas, pero bueno, el día a día los va ganando porque tienen que vivir, tienen que trabajar, tienen que generar los recursos para obtener pues aquello con lo que viven, ¿no? Con lo que viven, o obtienen satisfacciones personales o mínimas, digamos, razonables. Para concluir, señor Elise, para concluir, a ver, ya se aprobó la bicameralidad bajo la experiencia que usted tiene, ¿correcto?, de conocer la práctica parlamentaria de fondo. Se ha presentado una demanda de amparo en Lambayeque en contra de la reelección y en contra también de esta bicameralidad. ¿Usted cree que prospere activando esta acción de amparo o tal vez hay una acción de inconstitucionalidad? No creo, lo que pasa es que ahora con el nuevo Código Procesal Constitucional todas las demandas tienen que ser admitidas, todas. Antes había un estudio sobre admisión y bueno, y había lo que se llamaba pues el rechazo liminar de la demanda. Esta ha sido admitida. Eso ya no existe ya. O sea, el nuevo Código Procesal Constitucional es claro en ese sentido, dice que todo se admite. Correcto. Entonces, no sé, yo no conozco, tendría que leer la demanda, o sea, cuáles son los derechos que se alega se han violado, ¿no? No me pronuncio, digamos, sobre el contenido porque no claro, conozco. Pero, por ejemplo, para hacerlo más práctico. Procesalmente, digamos, ahora, antes cuando admitían una demanda, ¿no? Una demanda constitucional, bueno, en el área procesal constitucional, pues todo el mundo decía, uy, caramba, se nos viene el proceso. Ahora ya no, ya porque todo lo admiten. Pues. Todo tiene que ser admitido. Pero para hacerlo en práctico, hubo un referéndum donde la ciudadanía, por larguísima mayoría, no quería nada con la reelección, no quería nada con la bicameralidad. Y ahora el Congreso lo aprueba. Entonces, claro, hace unos años, deben recordar quienes están escuchando, hubo un referéndum en el que todos participamos. Claro. El rechazo a la bicameralidad y a la reelección fue inmenso, o sea, abrumadoramente la ciudadanía rechazó esa reforma constitucional. Que el Congreso formalmente actual
¿Puede llevar a cabo la reforma que ha aprobado? Puede. El problema es moral y ético. No, para mí, moral, ¿qué cosa es? Distinguir entre el bien y el mal. Pero acá, digamos, el elemento más importante, que muchos dicen que la ética y la moral es lo mismo, pero yo lo distingo, ¿no? O sea, moral, saber distinguir bien entre el bien y el mal, cosa que, por ejemplo, el presidente Castillo parece, según mi punto de vista, no tenía esa capacidad. Y lo otro es la ética, ¿no? Es el sentido del deber. Y es justamente lo que ustedes dicen, o sea, si el pueblo recientemente, de manera abrumadora, ha rechazado estas dos cosas, no es ético, mediante un procedimiento que bypassea el referéndum, aprobar esta reforma constitucional, que no es urgente, es un tema de ética política, y eso en el Perú no está funcionando bien desde hace muchos años, mucho tiempo y ya décadas. ¿No? Ese es otro problema que tenemos, la moral pública, la ética pública, etcétera, etcétera, y la corrupción, pues que son, que es la pandemia, la pandemia político-social más importante de nuestra historia. Lo que nos queda claro, señor Elise, de que ética y moral en este Congreso no existe. Simplemente no existe. Lo de hoy día de la congresista esta Mochasueldo, ¿no? Es más que evidente. En un primer momento lo quisieron blindar, pero la presión los hizo cambiar de opinión. En fin, ética y moral en este Parlamento. Bueno, ya que usted me preguntó qué espera de este Congreso, más bien deberíamos unirnos y enviarles un mensaje a los congresistas que todavía se pueden salvar, ¿no? Y decirles, sálvense, trasciendan de un modo distinto. Sálvense quien pueda. ¿No? Hagan la diferencia en este periodo que les queda, ¿ya? Y tienen tiempo aún, ¿no? Tienen tiempo aún de rectificar el camino que han seguido. Yo creo que sí se puede, no hay que darle oportunidad a la gente. Algunos creo que ya no tienen remedio, pero hay gente que está ahí y que yo estoy seguro que podrían hacer un esfuerzo final para ayudar a recuperar la tranquilidad, la estabilidad, la moral, la ética en la política y llevar a la gente un mensaje de esperanza distinto, no estos mensajes efímeros de campañas electorales que son en base a eslogans, no, un mensaje sustancial. Este es un país hermoso, lleno de potencialidades, estamos perdiendo por gusto, ¿no? Porque lo dejamos perder. Y lo podemos recuperar y hacer de él un lugar donde todos podamos vivir mejor. Señor Elise, siempre es un gusto tenerlo en el programa y escucharlo de manera tan didáctica y también tan directa de decir las cosas. Un abrazo fuerte, un abrazo a la distancia. Hasta otro momento.